Yo únicamente es eso, ¿sí? Hombre, que te gusta, y más que hay que te gusta por que cuando estás en un mercado competitivo, pues que todo el mundo compita con igualdad de condiciones y con las mismas cartas. Pero bueno, pues... Pero pues, en el atletismo lo mismo, tú haces carreras, claro, en las que vienen los jueces de la federación muchas veces que encima que son un estorbo, porque yo he visto todavía hace nada, cuando ya hay internet y chip, los jueces poniendo el dorsal en una tabla con un clavo, y eso es lo que les vale, vienen a estorbar, y en cambio haces otras pruebas sin ningún, o sea, ver en la San Silvestre Vallecana a los jueces con el pistoletazo es ridículo. Y yo soy el que da la salida y no, ¿qué te pasa? Y no saben comportarse, te tapan no respetan los patrocinadores, en fin, no tiene. Y luego está el tema de lo que decías de la federación. El ansia que hay, tú que estás metido también en la federación, en el estamento de organizadores, porque haya tantos campeonatos que al final hasta yo he ganado, fíjate, hay campeonatos de España de tantos tipos. A ver, eso es un debate interno. Es que muchos se van a quedar desiertos. Han mandado a la federación la oferta y muchos se van a quedar. Hay campeonato de tantas distancias eso es un que debate, al final perjudica. Hay debate dentro de la federación. Yo creo que eso a la larga es malo, porque un campeón de España queda muy desprestigiado. O sea, si una carrera no va nadie, van a lo mejor 12 tíos que podían ganar y no van, pues claro, hombre. Que está claro, si eso es un tema que no es bueno. Y de hecho, Felipe, que es el director de competiciones, está rompiéndose la cabeza todo el día para ver cómo mejora esa situación. ¿Qué ocurre? Que no hay que olvidar que la federación, una de las fuentes de ingresos que ha tenido fundamentalmente durante unos años, ha sido un patrimonio importante de la federación, son los campeonatos de España. ¿Qué ocurre? Y yo de hecho es que hace muy poco, hemos acabado el mandato ya, ha sido la última junta directiva hace apenas una semana, que ya se ha disuelto hasta la convocatoria de elecciones, y yo una de mis posturas ha sido defender, los campeonatos de España son un patrimonio de la federación, pero ese patrimonio valóralo, o sea, lo estás perdiendo su valor desde el punto de vista que primero con organizaciones bastante deficientes muchas veces, y luego por otro lado, por lo que decís, al haber tantas pruebas, pues ya se diluyen, y entonces al final eso no tiene ningún valor, no tiene ningún interés. Tú fuiste campeón hace unos días en Madrid, ¿no? Sí, se quiso salvar un campeonato de sprint, se trajo a Madrid, yo lo hice porque estaba en Madrid, si no hubiera podido ir fuera por mi trabajo. Eso también, pero luego encima, yo ya desde dentro ahora dirán que te conozco de hace 30 años, que no sé qué, que te defiendo, que he trabajado para ti de locutor muchas veces, pero no es así. O sea, el triatlón sprint de la Casa de Campo el día antes del Sertri de hace un mes o 3 semanas fue un deporte de riesgo. O sea, es que yo incluso me tuve que encargar con otros padres en la primera tanda de las 9 de la mañana de Junior y Cadete de cortar el tráfico y de señalizar los conos de la carrera a pie porque no sabían por dónde ir los chavales. Yo estoy muy disgustado con ese tema y yo... Lo que pasa es que, claro, se te relaciona a la gente la Casa de Campo con Víctor, porque encima tú prestaste algo de infraestructura allí, te alquilaron infraestructura allí, y ese campeonato, comparado con las pruebas que tú organizas, pues fue un deporte de riesgo. Fundamentalmente que la parte que a mí me duele desde el punto de vista de ese campeonato en concreto, además pues yo lo conozco, primero que nos hemos tenido que tirar mucho, hemos tenido que hacer muchísimo esfuerzo en explicar que nosotros no teníamos nada que ver con esa prueba, que ya me duele tener que hacer eso, pero es que realmente nos está perjudicando, y gente que está hablando de la federación de sacar como sea un campeonato. Pero bueno, por otro lado, yo creo que es eso, es decir, ¿se merece la pena hacer un campeonato de España de cualquier manera? Pues no. Yo es que, por ejemplo, el año pasado, que se suspendió de Ibiza, hubo que hacerlo a cualquier coste, ¿vale? Y lo llevaron a Orihuela, que fue un pollo impresionante. Es decir, yo creo que más que eso, desprestigió lo que es un campeonato de España, que ves ahí 100 personas, las bolsas tiras en el suelo, no había público. No, mira, a mí lo que ha pasado este año en la categoría élite, que yo estaba a lo mío y no lo vi en Casa Campo. Yo sin mi categoría vi que entraba gente por todos lados. Desde el punto de vista de la federación, del departamento de competiciones, o sea, hoy por hoy el calendario es el que es el que haya aprobado. Otra cosa es que se piense que hay que cambiarlo, pero si es el que haya aprobado, pues digamos que tienen la obligación de sacar adelante todos los campeonatos, porque ese es el calendario que oferta la federación. Pero yo creo que Ibiza el año pasado fue por circunstancias ajenas a la federación, porque el patrocinador cayó, ¿no? Pues pero es que no va a ser así. Yo pienso, pero verás, no hagas un triatlón. A mí lo que sí que me parece que es donde se ha fallado en ese triatlón, y eso a mí particularmente me duele. O sea, yo creo que es que llega un momento en que se piensa que se pueden organizar las cosas de cualquier manera y que cualquiera puede organizar, y hombre, a mí eso me duele, porque esto es un trabajo muy serio.
Esto es un trabajo muy serio que se está jugando. Nada, que juegas con la vida de las personas. Que sí, que nosotros hemos tenido testimonios, pero hemos tenido testimonios muy duros y muy desagradables, pero que de verdad que es que, pero no solo eso, sino en fallos de falta de recursos, de falta de medios, de circuitos mal señalizados. Y entonces que hubiera falta de medios y un circuito mal señalizado porque o faltaran vallas o faltaran conos o faltaran no sé qué, no es admisible. Es un campeonato de España y no es admisible. ¿Te refieres al último? Claro, eso no es admisible. O sea, eso es verdad. Es decir, y más en la Casa Campo, que entonces, teóricamente todo el mundo se tendría que conocer. Yo creo, el circuito, ahí, claro, yo lo que reivindico ahí desde mi punto de vista ahí es la profesionalidad. O sea, es decir, no todo el mundo puede organizar. Es que es así. O sea, claro, nosotros es nuestra vida, le dedicamos mucho a esto, pero vamos, yo tengo un director técnico que es José Juanayet, que es que vive para esto, y él le echa horas y horas y horas, y cuando hace un proyecto son horas de trabajo, montones de documentación, montones de reuniones, montones de planificación, y eso llega al final a tener un resultado de anticipación. O sea, organizar es anticipar. Entonces, claro, tú cuando estás planificando, cuando estás haciendo el proyecto, vas viendo, realmente tú al hacer el proyecto tienes que estar viendo ya lo que te vas a encontrar. Y yo creo que en esta prueba en concreto no ha habido proyecto, porque lo que ha pasado es que se ha organizado un campeonato de España con el criterio de una prueba popular. Y eso sí, aprovechando el montaje del set. Claro. De punto de vista económico, pues hombre, es razonable. Tienes un montaje hecho del set y dices, coño, pues vamos a sacar este campeonato de España adelante con los mínimos gastos posibles y bueno, y ya está. Además, con una parte también positiva, y es que implicas a la Federación Madrileña trabajando conjuntamente con la española, que eso es bueno. Pero, joder, a mí me duele que nos haya cuidado de esa manera, porque eso nos perjudica a todos. Pero a todos, ¿eh? O sea, porque es que ya no es el hecho de que haya asociado gente que es la de Tus quien está detrás, que eso ya es particular. Pero es que ha habido gente que habla ya en genérico de que no vuelve a la casa de campo más. Y más que nada también, yo por ejemplo, en mi caso, yo ya lo he dicho a gente de la federación, a mí lo único que me importa es la justicia, en resultados. En un campeonato de España. En un campeonato de España, no, o en una prueba popular. Sí. O sea, si un tío gana haciendo trampas, que no ha sido el caso de lo que pasó en la Casa de Campo, pero ya ha habido que si uno podía haber ganado, que si que ya estás enturbiando un campeonato de España. Pero el problema fundamental es que a nivel resultados. Pero el problema fundamental es que, a ver, cuidado, que nosotros también nos equivocamos, cometemos errores, y a veces mira, un organizador cuando acaba la prueba no puede estar satisfecho, joder, que bien ha salido todo, porque nunca tú estás siempre cabreado. No cabreado, pero que tienes que ser autocrítico, ser autocrítico. Entonces, a ver, evidentemente es muy, o sea, llegar a la conclusión que es que ha habido ahí un pollo, unas descalificaciones, un no sé qué, porque los participantes han hecho trampa, eso es triste, porque los participantes yo creo que no han hecho trampa, había defectos de organización. Yo creo que trampa no han encarrilados hecho. a un es decir, por culpa de una mala organización, una serie de participantes... Nadie fue antes a ver los boxes y pensar, por aquí me voy a colar. No, se encontraron que había defectos de diseño, defectos de señalización, defectos de marcaje, y eso no puede ser. Yo creo que no van a una carrera diciendo, bueno, hay gente que sí, ¿no? No. Voy a hacer trampa. Es como mucho alguno en el drafting, pero bueno. Tú sigues lo que hace es como nadando, no, es que estás saltando una boya que no sé qué. Claro, tú nadando sigues a los pies que tienes delante, y yo por lo menos, no vas con la intención de voy a hacer trampa aposta. Entonces aquí, si uno hizo esto, pues todos los demás le siguieron. El tema es que yo creo que es inadmisible. Pues un día que voy yo en cabeza en Riaza, resulta que te digo, coño, no había piragua, y me dices, si es que no tiene que ir piragua adelante. Claro, yo siempre acostumbrado a seguir pies, y un día que llego a la primera boya en cabeza no la veía por el sol, yo pensaba que iba a ir una piragua. No, porque estás beneficiando al que va a cabeza, que no se tiene que preocupar de orientarse. Antiguamente pero de ese sí que, pero el de cabeza va beneficiando a los demás. Ya, pero bueno, yo, mira, recuerdo una prueba en la Casa de Campo que al final Tobar iba a toda leche y Tobar se orienta fatal. Y es muy cómodo decir, joder, pues detrás de Tobar, todos detrás. Y entonces Tobar iba haciendo unas diagonales tremendas y 8 o 10 tíos detrás de él. Pues oye, no, es que la natación también es orientarse y levantar la cabeza y mirar las boyas. Y hablando entonces, eso es decir... El tema, has hablado de la prueba de Riaza. Yo como participante, en la versión que dirías media, pero bueno, es la larga. Cuando no hay una más larga, yo prefiero llamarle larga, igual que las tronadas. Bueno. La versión larga de Riaza, aunque sea oficialmente equipare a un media distancia, pero es que te encuentras con los de corta. Supongo que como organizador tú quieres reunir la máxima gente posible
en el tiempo que tienes de carretera cortada y de eso, pero el resultado deportivo, hombre, no alterado, pero sí no vas igual de cómodo, sabiendo que vas cogiendo gente que va a hacer menos kilómetros, que encima son más lentos, porque Sí. solo dan una vuelta, y eso sí que altera lo que es el resultado. Bueno. Y también de cara al público, porque muchas veces, igual que Ya. mi caballo de batalla de los relevos, la gente se pone a animar, joder, qué deprisa va ese, pero es que resulta que está haciendo relevo y le está quitando No, el a ver, aplauso a ver. al verdadero triatleta. Esto es lo típico de una primera edición, que tienes que sacar a posteriori conclusiones y ver qué mejoras y ver qué cambias. Aquí en Riaza, primero, mes de agosto, con toda la zona llena de veraneantes de tal, teníamos unas restricciones de tráfico muy importantes y no podíamos permitirnos el lujo de separar más las dos pruebas porque no nos daban el permiso de tráfico. Ahora la prueba se traslada un mes antes, se traslada, me parece que si no recuerdo mal, 14 de julio. Primero que va a pasar es que vamos a madrugar más, la prueba va a salir antes, el tema del permiso de tráfico va a ser mucho más fácil, va a estar todo mucho más sencillo porque ya tenemos la experiencia de esta primera edición y lo que queremos hacer es que la prueba sea más limpia y además que si ofertamos una prueba con drafting prohibido, que luego se pueda llevar a cabo, ¿no? Es que lo del drafting sería otra tertulia porque... Bueno, de hecho en Riaza yo es creo muy que complicado. yo creo que en No, Riaza... Hombre, porque tampoco hay mucha gente ya. No, y era duro, era un circuito duro. Sí, y no, tal. en bolas, pero bueno, también muy es cierto complicado. que Hombre, lo que sí sabemos que, Es muy que complicado. la Hasta gente, en Hawái también hay el propio, pelotones en todos lados hay- el propio triatleta muchas veces va en busca de que tú lo has intentado hacer con alguna prueba y va en busca al final de lo cómodo, prueba más Sí. llanita, Sí, bueno. hacer mi marca, mi tiempo, que luego resulta que las marcas Y una pregunta ya no- para terminar, no porque son oficiales. nos está cogiendo el tiempo. Yo tengo una duda, por ejemplo, ¿por qué en España es tan difícil sacar un circuito de ida y vuelta? Por ejemplo, hay un triatlón que yo siempre pongo de ejemplo, que es el de Nosa, de Australia, que corren 6.000 personas, es un olímpico. Los pros van sin drafting, el resto con drafting, pero claro, tú imagínate 6.000 personas a la vez, pero ahí nadie se estorba, porque van salidas escalonadas, pero son 20 kilómetros de ida y 20 de vuelta. pues como Entonces, Riaza. sí, pero que me refiero que el tema, que ¿por qué es tan difícil sacar un tramo de 20 kilómetros cuando realmente cuando pasa el último tú ya puedes levantar Bueno, tráfico? pero eso es que el tráfico... En España me en refiero. España la consideración que tiene las pruebas deportivas para la Dirección General de Tráfico es la que es, que está en vías, ya llevamos... De hecho había una opción de cambio Pero de la ley. en los años 90 no había circuitos prácticamente. Ya, bueno, pero que quiere decir que no es fácil. Los permisos de tráfico había son muy complicados. menos tráfico y menos pruebas. Y no, y Mira, ciclismo, ahora en ciclismo en la Comunidad de Madrid, que tú Sí. lo sabes, ciclismo de carretera, cada vuelta, menos 2 o 3 pruebas de fiestas Sí, de pueblo sí. en verano, vueltas en la casa de campo. A ver, nosotros, por ejemplo, luego todo esto es muy relativo, porque mira, este año que hemos hecho el circuito de la Casa de Campo del HAL de Madrid, Sí, que se a han un dejado- circuito de 20 kilómetros, que, bueno, la gente que ha corrido ha hablado maravillas. Pero porque éramos muy pocos. Yo que iba quinto, cuarto, sexto Sí. por ahí y es que ibas solo. Solo. Con Bueno, 2 o 3 que te pasabas, de verdad, pero bueno, pero quiero decir que ese circuito, erais 100, ese circuito admite 300 personas sin ningún problema. Pero bueno, al final los participantes les cambias 8 vueltas a garabitas, que es bastante pesado y se hace duro y tal, por un circuito en el que puedes volar, que puedes usar cabra y que son 4 vueltas y por autovía buena parte de él. Y tampoco, bueno, quizá que tampoco hicimos la promoción adecuada o lo que Es que fuera. lo y lo luego- sacasteis con 2 semanas. Bueno, prácticamente. no, es que 24 horas antes de la prueba no tenía Y el la- permiso la- en mi poder todavía, entonces me daba miedo anunciarlo.